sentí de parte del Señor un amor que no podía parar de llorar. He's got your back. He's got your back. Y me dijo el Señor que les leyera primero. Esto no está en lo que te di, Erika, pero es Romanos 8. Mm. 37, 38 y 39, primero. Y dice, así como dijo ahorita Anabel y Maki, hay alguien que necesita escuchar esto. Y todos necesitamos escuchar esto, hermanos. No importa si tenemos 5 años en Cristo, o 20, o 10, o un día. Todos necesitamos escuchar esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Yahshua. Ni lo alto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, que son los ángeles malos, ni potestades, que son los ángeles malos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le dice Dios a Jesucristo en Hebreos 1. Según yo tenía la pluma ahí. Es que esto me lo acaba de dar el Señor. Y qué tremendo. En esta iglesia, muchachos, el nombre de Jesús siempre debe de ser glorificado. Nadie de los que estamos aquí ministrando merecemos nada. Todo va dirigido a Él. Y cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, primero sufre en el Monte de los Olivos, en el alma, en la mente, al extremo. Ese monte también se llama, when you press down the olives and take out the oil, es una prensa. Eso pasaba en el alma de Jesús, en sus pensamientos. Fue atormentado por ti, por mí, al extremo, más de lo que cualquier persona pueda soportar en esta vida. Luego fue a la cruz, físicamente, arrancados sus tendones, sus músculos, su piel. Lo dejaron como un monstruo, no lo podías reconocer del castigo y el oprobio que sufrió por ti y por mí en su cuerpo. Y por último, al infierno 3 días y 3 noches, a pagar por los pecados de todos nosotros, a sufrir lo más terrible. Y si quieren una explicación de lo que Jesús estaba orando en la cruz, es el Salmo 22. Y estaba orando que venía lo peor, cuando ya le habían arrancado la piel y los músculos. ¿Cómo va a seguir algo peor que eso? Seguía el infierno. Por ti, por mí, pasó el infierno y triunfó. Y el Espíritu de Dios bajó y lo sacó de ahí. Y dice Hebreos 1, esto pasa después de que Jesús es levantado, resucitado al tercer día. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por el amor a su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Nadie, hermanos, se puede sentar ahí más que Jesús. Hecho tanto superior a Elohim o a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy volviste a nacer, sin haber cometido pecado, sin haber sido culpable de nada. Recibiste el pecado de todo el mundo y sufriste para que ellos no fueran allá. Y estoy parafraseando. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito de muchos, antes era el hijo unigénito, no había más. Cuando Jesús paga en el sacrificio de la pasión, se vuelve el primogénito de muchos. Él es el primero y nosotros los número 2. Lo introduce al mundo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Dios llamó Dios como en los tiempos antiguos. Jesús, antes de bajar y de hacerse carne, venir a través de María, era Dios. Y lo vuelve a instituir como Dios. El Padre llama a su Hijo Dios. Y el Espíritu Santo en medio de ellos. Él merece todo. Gracias, Señor. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, le dice Dios a Jesús, en el principio fundaste la tierra. Cuando Dios decía, luz sé, salía el verbo y hacía la luz. Porque todo fue hecho. Después de haber pasado por ti, por mí, lo indecible, el Señor lo honra y le dice, tú, oh Dios, tú, oh Señor, que en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. El Señor va a hacer cielos nuevos.
pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Su reino es eterno, muchachos. Estamos en un pedacito que Dios llamó de la eternidad. Este pedacito de 6,000 años, Dios lo llamó tiempo. Es esto, comparado con lo que vamos a estar en la eternidad con Él. Por el amor que tuvo hacia ti y hacia mí. Hermanos, Jesús no necesitaba hacer esto. Él era Dios. Y cuando el ser humano pecó, porque así como Adán y Eva pecaron, hubiera pecado Ramón y Tere, Sandra y Alex, etcétera, etcétera. No le echemos la culpa nada más a Adán y a Eva. Todos pecamos, todos fuimos pecadores. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor tiene enemigos hoy. Muchos están matando a los bebitos en la panza. Y muchos están matando y ofreciendo sacrificios a Moloch con los niños que se roban. Y le sacan la sangre y se los comen. Eso está pasando, hermanos. No estoy inventando. Esta es la realidad que estamos viviendo en el mundo entero. ¿Ustedes creen que a Dios no le importa? ¿Creen que no va a haber un pago por eso? Que se arrepientan. Le pido yo al Señor que se arrepientan, porque viene cosa terrible sobre ellos que están haciendo eso con los bebitos de Jesús. Y Dios los va a poner por enemigos de nosotros, por estrado de nuestros pies. Si tú eres el dedo chiquito, ellos están abajo de ti. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que están herederos de la salvación. Ya Jesús pagó por todo. La predicación de Jorge del domingo pasado, si no la oyeron, hermanos, por favor, váyanse al Facebook o gracias, mija. Váyanse al WhatsApp, díganos si se las mandamos. Con esa sola predicación, no tenemos por qué tener duda en nuestra mente que si Él nos dio su vida, ¿por qué le regateamos? ¿Con qué derecho? Déjame ver si te doy la ofrenda o no te doy la ofrenda. Hermanos, si tienen esa pregunta en su corazón, no les ha caído el 20 de nada. Y Jesús los ama. Y esto no se trata de la salvación ni que pierdes la salvación si tú no honras al Señor como debe ser. Esto no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de amor, de honor, de agradecimiento por lo que Él ya hizo por ti. Y no estamos hablando únicamente de lo material, muchachos. Todo mundo cree que el diezmo y la ofrenda es exclusivamente material. Hónralo con tu fe. Créele que puede ser sano. Hónralo con tu tiempo. Jesús vino y sirvió los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra y le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué tenía que hacer eso? Para que entendieras que tú no eres más que eso. Y yo bendigo a esta congregación y especialmente a los que sirven, porque, muchachos, para que ustedes vengan y oigan esto que están oyendo acá atrás y te transporte al cielo y puedas sentir el amor líquido de Dios y que te pones chinito y que todo lo que pasa tiene un sacrificio muy grande atrás.
Esto no se hace en un día, entre semana vienen. A las 7 de la mañana llegan. Hay un trabajo tremendo detrás de lo que el Señor prepara a través de ellos para ti. Lo menos que podemos hacer es honrarlos, honrar al Señor con nuestra puntualidad. Es lo menos que podemos hacer. Y esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos el fruto del trabajo, Señor, de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de ellos. Gracias porque te aman con todo su corazón, Señor. Y en esta congregación no hay nadie que se pregunte, ¿lo debo de dar o no? Yo sé que el corazón de todos ellos, Señor, es amarte, agradarte, venerarte, Señor, y honrarte. Yo bendigo ese diezmo y esa ofrenda, Padre, y lo llamo multiplicado al 100 por 1 en sus vidas, Señor, en sus graneros, en sus vacas, en sus chivos, en su familia, en sus hijos, en protección, Señor, porque esta siembra no quedará estéril, porque dará fruto al 100 por 1 en el nombre precioso de Jesús. Y a ti, Yeshua, te lo damos y te lo entregamos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Muchachos, esta enseñanza, miren, como les decía hace ratito, esto no tiene nada que ver con su salvación. Esto es aprender a ser mejores cristianos cada día. Siempre, como en los radios antiguos, no sé si se acuerdan, ahorita ya todo le pica, chin, 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 ¿verdad? Pero en los radios antiguos tenías que sintonizar con una bolita. Le sintonizabas y agarraba ya el FM o el AM o lo que fuera que estabas oyendo en el radio. Entonces siempre tenemos que hacer ajustitos, pequeños o grandes. A mí me habló mucho este sermón y sé que tengo que corregir unas cosas. Ahorita les digo de cuáles soy culpable. Pero todos tenemos que hacerlo. Y el que piense que no, muchachos, pues es soberbia. Porque nadie ha llegado allí ni vamos a llegar hasta que nos vayamos al cielo, ¿verdad? Siempre va a ser un seguir creciendo. Y todo para honra de Él. Y si tú pones en tu pensamiento, cuando haces estos cambios, yo me imagino a Jesús sentado con su vestido hermoso de lino fino, blanco como la lana, que cuando vengamos en el caballo con Él, en la segunda venida de Jesús, va a venir manchado en la sangre de sus mártires, de todos esos bebitos a los que les estoy comentando lo que está pasando ahorita. Pero son correcciones necesarias, todos necesitamos cambiar algo. Y quiero que para eso vayamos primero a el primer libro de Samuel, 2:28. Y Dios está hablándole aquí a un sacerdote que se llamaba Elí. Y le dice, le está diciendo Dios a Elí, y yo le escogí por mi sacerdote. Dice, Señor, lo escogí de entre todas las tribus de Israel. Eran 12 tribus. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En los hijos de Israel, 11 hijos tenían heredad, tenían un rancho, vacas, vaqueros, vaqueras, todo, ¿verdad? Pero una de las tribus vivía de los diezmos de los 11. Dios tenía todo arreglado. Ellos no podían andar con las vacas y las chivas porque tenían que estar dedicándose al templo. Y el templo era un trabajo de mucha dedicación. Entonces dijo el Señor,
para que estos no anden afanados allá de meseros o de otra cosa trabajando, pues yo les voy a poner que los 11 hijos restantes les van a llevar sus diezmos. En el 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Ahorita les voy a decir por qué dice Dios esto. Engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, quiere decir eternamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré en poco. Son leyes de la fe, muchachos. Tú honras a Dios con todo tu ser y el Señor se ve obligado, y no obligado porque Él lo hace por amor a nosotros, a ponerte en un lugar de eminencia. Y fíjense, en el 2:12, en 1 Samuel 2:12, dice lo que andaban haciendo los hijos de Elí. Elí sí era bueno, pero los hijos eran tremendos. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, eran pecadores. Estaban ahí porque eran hijos de Elí, no porque ellos merecieran estar junto con Elí en el sacerdocio. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! O sea, hijos de un sacerdote no sabían ni qué onda. El 13, mija. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venían al criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio. Imagínense todo lo que se hace, ¿verdad? Que no tengo mucho conocimiento, pero más o menos, en aquel tiempo no había Jesús. En aquel tiempo nadie había pagado por los pecados de los seres humanos. Y la única manera de conectarse con Dios era a través de un chivito muy bonito que no tuviera defecto, o de un borreguito o de una vaca, según el pecado que hacían, pues era lo más grande del animal. Podías traer hasta una palomita si habías pecado poquito, ¿verdad? Pero normalmente eran vaquitas. O sea, entonces se transmitía el pecado, el sacerdote y la persona que traía el chivo, ¿verdad? O el borreguito, transmitían el pecado al animalito, luego se sacrificaba y de ahí se hacía un guiso, algunas veces, otras veces, pues nada más se quemaba, así. Y los afrentosos de los hijos de Elí iban con un garfio, dice aquí la escritura, y metían la mano en el guiso sagrado. O sea, eso era de Dios. ¿Cómo es posible que estuvieran haciendo esa ofensa contra Dios? Entonces, para no hacerles largo el cuento, andaban de promiscuos con todas las mujeres que estaban ahí en el templo y total, era una perversidad tremenda la de Dios, la de estas personas contra Dios. Entonces, por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no. Aquí se cortó la bendición que yo ya te había dado, pero no porque Dios no quisiera, sino porque ellos rechazaron, deshonrando al Dios Altísimo con sus actos. Más tarde que Samuel oye en sueños que Dios Padre le habla, y Dios Padre le dice, dile a Elí que sus hijos se van a morir, y se murieron. Elí ya sabía. Pero desgraciadamente, muchachos, cuando nosotros no queremos corregir a nuestros hijos, Dios no los viene a matar porque ya hay un Jesús de por medio. En aquel tiempo sí, porque eran leyes. Estaba la ley de Moisés, ¿verdad? Y te daban estatutos, 613.
603 estatutos en los que tenías que caminar, y si la regabas en uno, la regabas en todos. Gloria a Dios por Jesús y su sacrificio. Pero en el mundo vas a sufrir pérdidas si tú no disciplinas a tus hijos. Dios no te los va a matar, obviamente, ya no. Pero si tú no los disciplinas, pueden escoger un camino, como dijo ahorita Maki en su predicación, porque Maki y Anabel predican también cantando y dando palabra. Y dijo que su exalumno iba rumbo a lo malo, ¿verdad? Entonces, hay un espíritu de fatherless, motherless, aquí, en este mundo. Porque es más cómodo. Dale el teléfono, para que no esté poniendo gorro el huerco. O no lo voy a regañar porque voy a hacer corajes y me va a doler la mano de la nalgada. Y a mí me dolía la mano, muchachos, y crié a 4 hombres y una niña. La niña todavía está en el proceso. Pero los 4 hombres se le cuadran al papá y son hombres de Dios, cabales. Bueno, de la misma manera, nosotros como sus papis espirituales, tenemos que hablarles de estas cosas. No es fácil. A mí me gustaría mejor hablarles de, ay, todo está bien padre y no sé qué. Pues no, porque va a haber consecuencias. Si yo no te digo lo que Dios me dice que te diga, a mí me va a ser reclamado de parte del Señor. Porque los que enseñamos tenemos mucho más responsabilidad que los que están escuchando. Lo mismo le pasó a Salomón. Salomón, la persona, fíjense, Dios no deja que David le haga el templo, porque David tenía sangre derramada en su vida del esposo de una señora que le gustó, ¿verdad? Ya todos sabemos la historia, y si no la saben, léanla porque está muy emocionante. Entonces David no podía construir el templo santo de Dios. Amaba a Dios a David, era un hombre conforme al corazón de Dios. La regó en su alma, sí, pero su espíritu era salvo. Entonces le dice Dios a David, ¿sabes qué? Le dice a Natán, dile tú que él no me va a hacer mi templo, su hijo Salomón me va a hacer mi templo. Cuando Salomón empezó a ser rey y fue ungido para ser rey, tenía 14 años. Y Salomón se le vino el mundo encima y dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer con tu pueblo? Porque pues el pueblo de Dios era como la fregada, ¿verdad? O sea, tremendos. Si eran así, hermanos. Y si no me creen, leal. Ay, eran muy exigentitos. Vamos a Primero de Reyes 9:1-7. Eran tremendos los fariseos y esos. Primero de Reyes 9:1-7. Eran bien exigentes y bueno, no estaba Jesús aquí, punto. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa de Israel y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Dios nos oye, muchachos. Y si los oía antes, ahora con Jesucristo, sabe qué estás pensando, sabe qué necesitas. Él ya proveyó todo lo que necesitamos en todo momento. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Wow. Y si tú anduvieres delante de mí, fíjense, hay leyes espirituales. Si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré
el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, ahí va, si obstinadamente te apartares de mí, tú y tus hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y los echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Ahí está. Dios no anda con cosas. Tú le sigues por aquí, tu trono va a permanecer para siempre. De Salomón venía la descendencia de Jesús, muchachos. ¡Qué tremendo! Y Salomón le pidió al Señor una sola cosa. ¿Qué le pidió? A ver, ¿quién se acuerda? Sabiduría. Y le dice el Señor, porque me pediste sabiduría, te voy a dar riquezas. Tuvo el Navy más grande del mundo, Salomón. Tenía barcos que eran, comerciaban, iban a Asia y a todas partes del mundo. Tenía la flota de barcos. Bueno, no había aviones, porque si no también hubiera tenido aviones. Tenía pues lo malito que se desvió, porque nadie dijo que tuviera 1000 esposas y 700 concubinas. ¡Qué puntadas! Si apenas pueden con una, van a tener 700 y 1000. Dice Rodrigo, mi hijo, mamá, yo no sé cómo le hacen los, ¿cómo se llaman? Los de Utah, los que tienen muchas esposas. Mormones. ¿Cómo le harán, mamá, si yo con una no puedo? Dice. Entonces, en el Primero de Reyes 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, se salió del plan de Dios, porque el plan de Dios es que su esposa fuera creyente en Jehová. Y se fue, pues, a las que le entregan todo a los otros dioses. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí vas, ¿verdad? Dios te dice no hagas esto y ahí vas, derechito. Total, ya dice, en el 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, o sea, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu sirviente. ¡Wow! Con Dios no andamos jugando, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesús. Porque nos caemos y el Jesús nos levanta. Tropezamos y Jesús, aquí estoy, hijito. Hasta el fin del mundo, como decía ahorita Anabel. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es Jesús descendencia de Salomón. Y yo me pregunté eso hace muchos años. Y dije, bueno, ¿y qué onda, Señor? Porque aquí se cortó. ¡Pum! De Salomón viene a nacer José el carpintero, el papá adoptivo de Jesús, pero no tiene la sangre de Jesús. De Natán, otro hijo de David, viene la descendencia
en donde nació María, que María es, en la carne, Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo, por lo cual Jesús tiene 24 cromosomas. No tiene 23 y 23, tiene 23 de María y uno del Espíritu Santo. Qué padre, ¿verdad? Fue un descubrimiento que hicieron. Con la sangre que cayó abajo del Gólgota, donde estuvo la cruz del Señor. Y hasta hay un video y todo. Hicieron pues ya estaba seca por miles de años la sangre. Hicieron un test y salió que es la única sangre que tiene 24 cromosomas. Muy bien. Entonces dice en Malaquías 1:6, dice, el hijo honra al padre y el siervo, el trabajador, honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi respeto o mi temor? El temor no es temor de me asusté, es temor de reverencia, ¿ok? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? O sea, ¿qué tipo de persona se requiere para cuestionar a Dios? ¿En qué te he ofendido, Señor? Óyeme, párale. ¿Cómo que estás diciéndole a Dios con esa arrogancia? Porque aunque le pongas moñitos, lo estás cuestionando. ¿Cómo que en qué te he ofendido? Te está diciendo aquí. En que ofreces sobre mi altar pan inmundo, pan echado a perder. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Aquí nos está diciendo, dale el honor a Dios que Dios merece. Y les decía ahorita de los servidores que hay en esta congregación. El pastor y yo nos quitamos el sombrero porque, hermanos, el pastor y yo no tenemos 25 años, no sabemos nada de la tecnología, no sabemos nada de cómo hacer esto. Pero Dios proveyó unos servidores, incluyendo a Jorgito y a Roxana, que también vienen a dar la palabra, que aman a Dios con todo su corazón. Y que sus vidas, aquí no se les paga ni un centavo. No se nos paga a nosotros, no se les paga a ellos. Vamos a llegar al día en que va a haber provisión para todos. Y un cheque semanal o mensual o como Dios lo vaya proveyendo. Ese es el corazón del pastor y mío. Pero ahorita no se les paga nada. Sin embargo, ellos se pusieron la camiseta de Jesús y dijeron, Señor, es tu obra, yo la voy a sacar adelante. Y el Señor ha usado a muchas personas que para comenzar, cuando íbamos a comprar aquí, no hubiésemos comprado si otra persona no nos pone toda la insulación del techo, porque nos hubieran salido $1,000 al mes de luz con la pura lámina. ¿Sí me explico? Y las sillas en donde están sentados, las proveyeron otros hermanos. Esto ha sido un constante dar de parte de nuestro Señor, donde nosotros no somos los que mantenemos este lugar. El Señor va y mueve los corazones, y de repente una ofrenda, y de repente la cámara, o de repente yo no sé qué tantas cosas hay allá que les mueven y le hacen así para las cámaras y no sé qué. Son cosas que no sabemos, muchachos, pero cuestan dinero, y son siembra, prestado o lo que sea, pero son siembra de parte de los servidores de aquí. Entonces, en Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú pones primero el reino de Dios y su justicia, el Señor es fiel. Él no te va a dejar, no importa que no tengas dinero en los stocks o Wall Street o no sé, en los bancos, o no importa, el Señor es tu proveedor, tú lo estás honrando y Él te va a honrar a ti. Y el día que tú necesites, Señor, hay un mal reporte de parte del doctor, inmediatamente en el nombre de Jesús el Señor te da la sanidad. ¿Por qué?
porque estás conectado con la bendición. Si Maki y Eloy no conectan ese enchufe ahí, no va a haber luces. Si tú no haces una acción correspondiente con tu tiempo, con tu oración, con lo que Dios te diga, con tu vida, no te estás conectando, tu luz va a estar apagada. Punto. No es culpa de Dios, Dios ya te lo dio, pero necesitas conectarte, ¿verdad? Dice en Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis. Miren, muchachos, desgraciadamente la mala fama entre algunos cristianos es que le pedí prestado al hermano, pero me quedé sin dinero, no le puedo pagar. Pero Dios dice, págale al que le debes. Si te quedaste sin dinero, es que en la pandemia me quedé sin trabajo y ya no tengo dinero para pagarle. Usted va y le dice al hermano, hermano, ¿le puedo dar $5 al mes de lo que le debo? No tengo ahorita trabajo, pero tengo un cheque que me están ayudando del gobierno y le puedo dar $5 de los 100 que me llegan. Y honra usted lo que hizo cuando pidió prestado. No hay excusa, muchachos. Y si les das vales, porque tampoco tienes los $5, si le pones vale por $5 o lo que sea, y el día que tienes dado el testimonio a una persona que tenía mucho dinero, estaba en el negocio del petróleo y tenía varias casas muy padres, pues que la del verano y la del invierno y la del otoño, todas las casas así, ¿verdad? Y muchos carros, y de repente se queda sin nada. Se viene abajo el petróleo, llega el administrador que está ahorita en la Casa Blanca y les corta los trabajos a todos y se quedan sin nada. Y le dice un amigo, oye, declárate en bancarrota y así no le tienes que pagar nada a nadie. Dijo, no, señor. Yo voy a hablar con todos los que les debo, pues imagínate, a esos niveles pues le debes $100,000 a cada quien, ¿verdad? Y les voy a decir que yo les voy a pagar y que les voy a mandar $20 mensuales o quincenales como vaya pudiendo. Pues lo empezó a hacer, pagó toda su deuda, el Señor le devolvió más casas, más carros y más negocio por otro lado. Entonces no hay excusa, págale al que le debas. Es que ahorita no tengo, págale $1. Tenemos que ser honorables, muchachos. El otro día me estaba contando el hermano Héctor que, y para los que no saben, sépanlo, un 2x4, que es una madera así larga, costaba $1.50. El pie o toda la barra. Toda la barra como $3. Bueno, ahorita subió el 300%, ¿o cuánto, Omar? ¿Sí? ¿Cuesta cuánto ahorita? ¿10? ¿Under 10? Un poquito menos de $10. O sea, imagínate si una casa te costaba 250,000 a $3, pues ¿cuánto te va a costar ahora construir una casa? Y ellos ya habían dado un presupuesto. Y esto pasó de la noche a la mañana por todo este desbalance que está habiendo en el sistema económico en Estados Unidos y en el mundo, en donde sea. Y dijeron los hermanos, ya di mi palabra. No me va a alcanzar, no voy a tener ganancia, pero yo ya di mi palabra. Y yo no les voy a decir, ay, fíjate que ya no son $50,000, ahora son 150,000, que pudo haberlo dicho, porque era la verdad. Pero se fajaron los pantalones los dos y dijeron, vamos a trabajar. Sin un peso ni $1 de ganancia. Esa es una persona con honra. Y honra al que
Honor merece, porque no estaba puesto esto en mis... El Señor me dijo que lo dijera. Está mal que nos exaltemos nosotros mismos, a nosotros mismos, pero cuando se trata de alguien más, sí lo podemos hacer. Entonces, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando vino Jesús, toda la ley de los profetas y todos los 613 mandamientos los redujo a dos. Dos tenemos que hacer. Y con eso no pecamos. Fíjense bien, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas al prójimo, pues ¿con quién te peleas? Gloria a Dios. En Hechos 13:22 dice que quitó Dios a Saúl, porque Saúl fue un rey que deshonró a Dios y trató de ser sacerdote, profeta y rey, cuando no le correspondía, y puso a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Tenía David una mente renovada con la palabra de Dios? Es pregunta. Yo creo que no, porque no se hubiera metido con la esposa del capitán del ejército. Pero tenía un corazón como el de Dios. ¿Me entienden, muchachos? Nos podemos caer 1000 veces mentalmente si nuestra mente no está renovada aún. Pero mientras nuestro corazón sea amarlo eternamente, el Señor te levanta. Nos perdonó los pecados pasados que hicimos desde que estábamos chiquitos y empezamos a ser envidiosos con la paleta y el chicle, los presentes y los futuros. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos tus pecados estaban en el futuro. Hay muchos cristianos que dicen: no, los futuros no, te tiene que ir perdonando en el presente. Pues ¿cómo? Pues si todos los pecados que íbamos a hacer todavía ni nacíamos. Qué tremendo, ¿verdad? En 1 Crónicas 17:1 dice: aconteció que morando David en su casa, imagínense David en su palacio, bien padre, ¿verdad? Y todos echándole airecito así y todo. Dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro. O sea, no crean que una casilla nomás así, no, de cedro, las paredes, los pisos, los techos. Era una casa súper elegante. Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. No tiene casa el arca. El arca tenía la presencia de Dios. El arca es esto. Es en esta, bueno, más grande, ¿verdad? Una cosita así, pero grande, estaba la presencia de Dios. Y David estaba apesarado porque el arca de Dios no tenía un lugar seguro en donde habitar. Y aquí se llama el mercy seat, el propiciatorio. Y adentro del arca estaba el maná, un pedacito de maná que había Dios provisto en el desierto para los israelitas. Estaban las tablas de la ley, aquí están, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Todas estas son historias muy bonitas que están en la palabra. El cáliz,
Tú lo pusiste y me sacaste de onda, dije, ¿cuándo? Ok. De tal forma que estaba tan santo esto, que si alguien lo tocaba, se moría, porque todos teníamos pecados antes de Jesús. Y uno que ya mero se le caía, él agarró, pues se murió. Pero no era porque Dios lo quisiera matar, sino porque la santidad de Dios, muchachos. Ay, es que el Señor es hermoso. Y su santidad y su fidelidad con nosotros. Entonces, dijo, David estaba preocupado. Yo en mi casa bien perrona. Y el arca no tiene nada. Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y he estado contigo en todo cuanto, ha estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Le dice el Señor a David, qué bonito, ¿verdad? Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿Dónde acabamos de oír eso? En Hebreos 1, ¿verdad? También ya está hablando aquí Dios de Jesucristo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, está hablando de Saúl, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ahí combina que hable de Jesús y de David, ¿ok? Y Jehová, no hay, le dice David, ay, cositas, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. David tenía bien claro quién era Dios, y eso era lo que a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, son tres en uno, acuérdense. Cuando diga Dios o Jesús o lo que sea, es el mismo. Le agrada. Y el corazón de Jesús, imagínense qué tremendo que Jesús le dice a Juan en la cruz, con sus músculos rasgados, con las espinas enterradas en su cabecita, con sus pies clavados en un madero y sus manos. Y su corazón le dice a Juan, Juan, he aquí tu mamá, mamá, he aquí tu hijo. Dio provisión para María, para que María no se quedara sola. O sea, Jesús, muchachos, en todo momento se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios divinos, haciéndose obediente a ser hombre, degradó de sustancia. ¿Sí me explico? Siendo Dios, se hizo en un cuerpo, como el de ustedes, ¿verdad? Entonces, la provisión, la honra, ¿qué hizo Juan para merecer que le diera a su mamá? Porque Jesús amaba a su mamá, como cualquier hijo ama a su mamá, o más. Fue el vaso que Dios escogió para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, naciera en su pancita y creciera y se desarrollara. Dice la palabra que se desarrollaba en estatura y en sabiduría. No crean que Jesús al día de nacido ya hablaba arameo, hebreo, griego. No, pues no, ¿verdad? Ni ajú decía, hasta ya como los 6 meses. Iba creciendo como cualquier bebito. Claro que luego se fue encontrando en las escrituras y fue leyendo Isaías y Dios le mostraba que ahí estaba él, que de niño iba a comer miel y mantequilla. Y se empezó a encontrar en las escrituras. Pero qué honra tan hermosa de Jesús haberle dicho a Juan, take care.
las historias que tenemos en la Biblia donde Dios honra a las personas que lo han honrado. No puedo decir que era preocupación porque si hubiera, la preocupación viene del temor y Jesús nunca tuvo temor. Pero en Juan 21:15, cuando cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas, cuida mis borreguitas, ya me voy. Le dice por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, te encargo mis ovejitas. Y por tercera vez lo estaba honrando Jesús a Pedro. Le estaba encargando a su iglesia. Es como si el pastor y yo nos vamos a vivir a Virginia y les decimos a los líderes que se quedan aquí: les encargo a mis babies. Cuídenles, instrúyanlos, que no les falte nada. Yo no se las voy a encargar a una persona que yo vea que no tiene el corazón como Dios. ¡Qué honra le estaba dando Jesús a Pedro! Y por tercera vez le dice: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: te encargo a mis babies. Hasta el fin del mundo, como dice Anabel. Y el último pasaje que vamos a ver, no sé ni qué horas son. Estoy bien. ¡Hala! Dice, iba Jesús. Lucas 19:35 al 44, se los voy a leer rapidito. Dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Le pusieron unos mantos como si fuera la montura, y en Zacarías estaba anunciado que Jesús iba a entrar a Jerusalén en un pollino que nadie hubiera montado antes. Todo así súper específico. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Esto es lo que conocemos nosotros como Domingo de Ramos, que no es domingo, pero sí era de Ramos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos, ¿te están diciendo Dios? Imagínate, pues por eso lo mataron. Y respondió Jesús y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró Jesús. ¿Y saben por qué lloró sobre ella? Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, le está hablando al pueblo de Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. El reino de los cielos se había acercado, primeramente que a nadie, a los judíos. Y como ellos no le recibieron, híjole, qué padre. No, qué padre que no le recibieron, no, qué padre que seguíamos nosotros.
Y ahora, muchachos, nosotros tenemos un lugar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de aquí para acá y Jesús es la cabeza. Y como cuerpo de Cristo tenemos un mejor pacto que el de los judíos. Híjole, qué regalazo, ¿no? Entonces, antes de invitarlos a recibir a Jesús en su corazón, porque tenemos mucha gente en el internet que está viendo esta predicación, les quiero nada más dar un minuto de un testimonio de un amigo de mi marido. Su mamá era muy creyente, su hermano recibió a Jesús hace como 2 años, papi, o 3, y él no era salvo. Le da un infarto, se lo llevan al hospital, llega el pastor, ora por él, a los 10 minutos se muere. La fidelidad de Dios. Hasta el último minuto recibió a Jesús y ahorita está en el cielo. ¿Qué hizo para merecer esto? La misericordia de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que vino a morir por todos. Y si este día tú quieres tener la misma oportunidad, decir, Señor, cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón, muchachos, yo no vivía de la mortificación que va a pasar cuando yo me muera, a dónde me voy a ir. Yo no sé si a alguien le ha pasado por la mente eso, pero es realmente un tormento. Y si tú no sabes, si no tienes la seguridad, porque no te vas a ir porque eres muy bueno, puedes hacer 80,000 edificios para los niños pobres y no tienes a Jesús, bye. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Haz esta oración junto conmigo. Padre Celestial, lo que puedo yo entender, Señor, es que no hay gente que merezca el cielo. Solo a través de tu Hijo Jesús. Esta mañana, Señor, yo decido y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todo lo equivocado que he hecho en mi vida. Pero tú dices en la Escritura que todo pecador arrepentido tiene la vida eterna. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Señor, porque yo te recibo hoy y recibo la verdad de que mi nombre está escrito con tu sangre preciosa en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu salvación. En nombre de Jesús.